Amén. No les pregunto cómo están porque se les nota en la cara cómo están. Amén. Qué bendición, hermanos, poder estar aquí en la primera iglesia bautista de Hammond. Tremendos. Cada vez que venimos, mi esposa y yo tenemos tremenda, ¿cómo se dice? Melancolía, regresar a un lugar muy especial para nosotros. Un tremendo gozo poder verlos a muchos de ustedes que nos han recordado y nos recuerdan en oración también, y agradecer a la iglesia de antemano por todas las atenciones ya recibidas para su siervo y mi familia. Mi familia llegó hoy en la mañana, en la madrugada, andan bien fumigados, hermano. Llegaron pobrecitos del avión, yo llegué antes, pero andan como arañas fumigadas. Directamente a la cama llegaron a dormir, les di chance que se quedaran ahí. Pero gracias, hermano, la verdad es que estamos muy, muy cómodos, muy bendecidos donde nos han puesto, y de antemano agradecer por la ofrenda y por la canasta, el hotel. De verdad, siempre están en nuestras oraciones, siempre están siendo recordados por nosotros. Yo sé que aún a pesar de que gradué en el año 2005, ya tiene varias primaveras, aún así sé que hay gente aquí en esta iglesia orando por mí. Y quiero agradecerles, hermanos, sentimos como en casa. De verdad es una bendición poder regresar a Hammond de nuevo y poder estar aquí con la iglesia. Bien, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 13, en sus Biblias, por favor. Estaba orando al Señor pidiendo sabiduría y dirección que predicar, y me di cuenta que mi oportunidad de poder servir como predicador en esta conferencia fue la tercera ocasión, y consideré oportuno poder traer un mensaje que pudiera recordarnos una verdad que creo debe de ser recordada de antemano cuando llegamos a una conferencia o en cualquier situación que como cristianos encaramos. Y me temo que esta verdad es una verdad sumamente ignorada entre cristianos el día de hoy. Y quiero que vayamos aquí a considerar esto. Creo que todos en muchas ocasiones hemos escuchado este pasaje, lo hemos pasado, leído, se nos ha predicado, conocido como la parábola del sembrador. Capítulo 3, versículo 3, al 9, el Señor da de una manera general en una gran congregación la parábola del sembrador, más vemos que después se aparta con sus discípulos y viene a darles una explicación específica de lo que la palabra del sembrador es. ¿Están conmigo, hermanos? Ahí en el versículo 16 comenzamos a leer. Quiero que ponga atención a estos versículos. Solamente siga con su mirada, Mateo 13. Para mayor reverencia vamos a ponernos de pie. Sirve que se estira y permite que se circule la sangre y le bajen los tamales también. Amén. Versículo 16 dice la palabra de Dios: pero bienaventurados vuestros ojos. Aquí el Señor empieza a explicar la parábola. A la petición de ellos, el Señor empieza a explicar la parábola y les dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Ahora ponga atención a eso. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo, hablando de Satanás, y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué sucede, hermano? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que dice, oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70
y a 30 por 1. A la primera vista, cuando leemos este pasaje, lo primero que llegamos a entender es, y se nos ha enseñado muchas veces, así yo recuerdo recibiendo esta instrucción, de que se está refiriendo aquí a aquellos que oyen la palabra y han sido salvos. Y por otro lado tenemos a los que oyen la palabra y no la reciben, no vienen a ser salvos. Ahora esto ha sido un punto de pasaje, ha sido un punto de discusión, de opiniones teológicas diferentes acerca de aquellos que reciben a Cristo y acerca de aquellos que reciben a Cristo y pueden perder la salvación. ¿Sí me entienden? Donde muchos usan este pasaje para decir, no, ya oyó la palabra, pero no fue verdaderamente salvo, o cayó en pecado y se apartó y perdió la salvación. Y de ahí se agarran muchos que apoyan doctrinas como calvinistas para decir que podemos perder la salvación. Ahora, no estoy aquí para tratar de convencerlo de esto, pero la verdad, porque la verdad que cuando leemos con cuidado este pasaje, hermanos, de lo que el Señor nos está hablando va más allá de la simple doctrina de salvación. Si usted lee con cuidado y puso atención a lo que leímos, se da cuenta que se mencionó una palabra clave en 8 versículos 10 veces. La palabra clave fue oye. Escucha, 8 versículos, 10 veces el Señor menciona la palabra oye. Y si vemos al final de la parábola, no el final o el propósito de la parábola no fue es decir quién es el salvo y quién no es salvo. El fin de la parábola es decir, nos da el entendimiento de quién produjo fruto y quién no. Si el fin de la parábola no es necesariamente la salvación, sino la producción de fruto en la vida cristiana. El propósito de la palabra en el corazón es producir fruto. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Y sabemos que efectivamente, hablando de la salvación, viene a hablar acerca de recibir el evangelio. Pero no solamente de eso, sino de los frutos y madurez que debe de producir el cristiano a través de la palabra de Dios. Pero Satanás quiere detener la producción de fruto. Vemos inmediatamente la intervención del chamuco tratando y esforzándose para detener la producción de fruto. Satanás quiere parar la semilla de la palabra, para que la palabra de Dios quiere al trabajar en el corazón para dejar de producir propósitos de Dios en la vida del creyente. Satanás quiere detener el potencial de cada uno de nosotros. Yo quiero que miremos, hermano, aquí las razones, y quiero que miremos y que usted pueda entender el objetivo de esta parábola. Y quiero que tratemos eso. Voy a dejarlo de pie por un momento para que se despeje y empiece bien. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, habla a sus corazones. Te pido, Señor, que uses a tu inútil siervo y a los que vienen después de mí, y que traigas, Señor, el entendimiento claro de lo que quieres traernos en este día, Señor. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento. Hablando del diablo, sabemos que él usará todo medio para detener el propósito de la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo vemos de diferentes maneras en esta parábola. De una manera figurativa, el Señor habla acerca de los recursos del enemigo para detener el objetivo de producir fruto en el cristiano a través de la palabra de Dios. Se da cuenta, primero habla del uso de aves que vienen y se roban la semilla que fue plantada. Nos habla acerca del uso de piedras y el calor de las piedras por el sol hace que la semilla se seque, se queme. Nos habla de los espinos que detienen la fotosíntesis y detienen que la semilla reciba la cantidad correcta de calor. Pero la verdad, hermano querido, la razón por la cual Satanás detiene la efectividad de la palabra no está en la fuerza o la voluntad de Satanás. Hay otra razón que aparece 2 veces aquí, y es a donde quiero que usted concentre su atención.
No solamente aparece la palabra hoy, aparece 2 veces en el transcurso del estudio del pasaje. Otra palabra que es entiende o no entiende. Y creo yo, hermano querido, es nuestra falta de entendimiento la razón principal por la cual se detiene el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora quiero que entienda esto: al diablo no le molesta que usted oiga. Al diablo le molesta que usted entienda. A él no le molesta que usted oiga. A él le molesta que usted entienda. Cuando vamos al libro de Samuel, por ejemplo, no vamos a buscarlo por el tiempo. 1 Samuel 3, la Biblia dice que Jehová se paró, se detuvo. Y esa palabra interesante, se paró, significa hacer una tienda cerca de Samuel. Es lo que significa la palabra ahí cuando dice Jehová se paró y habló a Samuel. El Señor se detuvo, pausó y habló a Samuel. Y cuando Samuel oía la voz de Jehová, no conocía la voz de Jehová. E iba corriendo a la alcoba de Elí y le preguntaba: Señor, ¿qué quieres? ¿Para qué me llamaste? Y en varias ocasiones el Señor le vuelve a hablar a Samuel, y Samuel oyó la palabra de Jehová, pero no entendía que era la palabra del Señor. E iba de nuevo con Elí para decir: ¿qué es lo que quieres? Mira, al diablo no le molesta que Jehová nos esté hablando todo el día. A él le molesta que usted entienda qué es la palabra de Jehová. Y es interesante ver, hermano, que cuando aparece en el capítulo 3 Samuel es entendido ahora, porque Elí le dice: hey, escúchame, esta palabra que está recibiendo, que está escuchando en sueños, no es la palabra mía, es la palabra de Jehová Dios que te está llamando. Así que la siguiente vez que escuche la voz de Jehová y te diga: Samuel, Samuel, tú tienes que decirle: habla, que tu siervo oye. Y efectivamente, hermano, la siguiente vez que escuchó Samuel la voz de Jehová, Samuel contestó: habla, Señor, habla, que tu siervo oye. Es interesante ver, hermano, el significado aquí de la palabra oye. Ahora está conectado con todo lo que estoy hablando. Esto es en el Antiguo Testamento, pero está conectado con la parábola del sembrador. Porque la palabra oye es la palabra hebrea que nosotros conocemos como Shema. Este concepto va más allá de solamente oír. La palabra Shema, igual conocemos cuando escuchamos la Shema, vamos directamente y lo colindamos inmediatamente con el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Pero ese no es el comienzo de la Shema. El comienzo de la Shema es: oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Oye. Y esa palabra oye, hermano, en el Antiguo Testamento no solamente significa oír, sino tener de la misma manera la disposición no solamente de oír, sino la disposición de inmediatamente obedecer. Y aquí el Señor, hermano, de la misma manera, Cristo trata de hacer entender a este grupo de gente que había perdido el concepto de esto, y nos da la parábola del sembrador. Si usted leyó con cuidado, nos damos cuenta que había 4 tipos de terrenos diferentes. Y esto es un tipo de 4 tipos de personas. 4 tipos de terrenos son 4 tipos de personas. Nota, hermano, una cosa: que de estos 4 tipos de personas que leemos aquí, Cristo de una manera figurativa lo pone en parábola, pero explica que estas 4 personas oyeron la palabra. Si usted leyó con cuidado, hermano, en cada una de las ocasiones dice: este es el que oye la palabra, y este es el que oye la palabra, y este es el que oye la palabra, y este es el que oye la palabra. Los 4 oyeron, hermano. El problema no es oír. El problema es entender. Porque de los 4 que oyeron, nos enseña la Biblia claramente que solamente uno entendió la palabra. Y quiero que usted y yo miremos estos 4 ejemplos de creyentes rápidamente. Y digo, creo adecuado poder traer esto como mensaje, porque estamos comenzando una conferencia en la cual se ha preparado, se ha invertido, se ha orado, se ha dedicado tiempo, hermano. Y qué lástima sería, hermano, qué lástima sería venir a este lugar y oír la palabra de Dios predicada, enseñada vez tras vez a través de diferentes hombres de Dios que han dedicado su tiempo para venir a este lugar, y salir igual que como entramos. Y
muchos van a cometer ese error. Muchos van a verlo como una conferencia más. Y ese problema, hermanos, que solamente venimos a oír, pero salimos sin entendimiento. Y miramos cuatro ejemplos de creyentes, de oyentes. Y el Señor da esta explicación. Número 1, el que oye pero no entiende. Noten lo que dice el versículo 19. Vayan conmigo ahí. Cuando regresa Mateo 13, 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la, ¿qué, hermanos? No la entiende. ¿Qué pasa cuando no la entiende? Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. Escuchen una cosa, hermanos. Satanás va detrás inmediatamente de aquel que oye pero no entiende. Oh, es que el diablo. No es la culpa del diablo. La culpa es de uno que oye y no entiende. No dice la Biblia oye pero el diablo hace que no entienda. No dice la Biblia eso. Amén, hermanos. No, la culpa es del que oye, porque oye pero no entiende. Hay una falta de entendimiento, hermano. Y ser falto de entendimiento no significa ser idiota. No significa ser tonto, menso. No es eso, hermano. La palabra no entiende significa aquel que simplemente no acomoda las cosas juntas en su lugar. Eso es lo que significa la palabra entiende. La palabra entendimiento significa acomodar junto las cosas en su lugar. Y al no acomodar las ideas, los conceptos, las verdades de la palabra de Dios, por lo tanto no puede entenderlas. No estoy hablando de alguien que sea tonto, tampoco de alguien que está mal de la cabeza. Simplemente puede ser alguien apático, puede ser alguien indiferente, puede ser alguien que está ya acostumbrado a estar recibiendo verdad tras verdad, conferencia tras conferencia. Puede ser alguien ignorante también. Pero es simplemente alguien, hermano, que ha decidido no acomodar lo espiritual con lo espiritual. Ha sido negligente. Posiblemente no lo fue en el pasado, pero ahora es negligente en acomodar los conceptos de Dios con los conceptos de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios rápidamente, capítulo 2. Vaya conmigo ahí. 1 Corintios 2:12 dice la palabra de Dios. Y nosotros, hablando en primera persona plural, el apóstol Pablo dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿quién? Para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Concedido. Hermano, el Espíritu Santo, entiende una cosa, quiere trabajar en una sinergia con la palabra de Dios para darnos a entender lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio ser salvo! ¡Qué privilegio es tener una iglesia! ¡Qué privilegio es tener este bendito libro! Y el Espíritu Santo en nosotros, que quiere, aquí nos dice la Biblia, quiere darnos, quiere que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual, dice el apóstol, también hablamos, predicamos, enseñamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. La palabra trabajando con el Espíritu en el corazón, como dice, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Se tiene que acomodar lo espiritual con lo espiritual. La palabra acomodando es simplemente poniendo en orden. Necesito la ayuda aquí de estos hermanos que están aquí enfrente, estos 5 hermanos, vengan por acá. Simplemente, hermano, es esto. Aquí tenemos a un cristiano. Ven para acá tú, ven, tú tienes cara de que no entiendes tú. Pásenle, por favor, sí. Este cristiano que no entiende. Joven, que no entiende. De pequeñito se le llevó a los conceptos de Dios. Se trajo en la cuna a esta criatura. Se le trajo desde pequeñito a la escuela dominical. Desde pequeño se le instruyó la palabra de Dios. Se le enseñó los conceptos del Señor. Se le enseñó a vivir en santidad, a vivir en separación. Se le enseñó a leer la Biblia, a conocer los principios, a meditar la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios. Se le enseñó acerca de la importancia de la iglesia local, de que tiene que estar fiel, tiene que estar firme, tiene que estar constante, tiene que estar diligente. Se le enseñó que debe de servir desde corta edad, que debe de ser un siervo. Dios lo ha llamado a ser siervo. El problema, hermanos, es que este joven no ha entendido acomodar lo espiritual a lo espiritual. No ha aprendido a meter todo esto junto. No ha aprendido a conectar esto junto. Por lo tanto, no podemos ver los resultados que conllevan a esto. Porque si él decidiera acomodar lo espiritual, conectaría cada uno de sus conceptos
con fe, con el pegamento de la fe. Agarre, no le agarre la mano, nomás así, no vayan a agarrar la mano ahorita. ¿No entendieron esto? Aprende a conectar, hermano, estos principios y muchos más principios. Usted entiende y aplica entonces, por lo tanto, venga para acá usted, hermano. Me aplica, hermano, a ver, venga, la poca fe que tiene, amén. Para poder aplicar esos principios y entonces encontrar la bendición. El propósito está aquí. Perdón, ven para acá tú. Aquí tenemos la fe, la obediencia y por lo tanto vamos a tener aquí el fruto y la bendición. El problema es que cuando no estamos acomodando cada uno de los conceptos que se nos da y no aplicamos obediencia y fe, no podremos llegar a este lugar. ¿Y cuántos cristianos, cuántas familias, cuántas parejas, cuántos jóvenes no pueden entender que para que haya la bendición, para que haya fruto, para que haya prosperidad, tenemos primero, hermano, que acomodar cada uno de los principios que Dios nos ha dado, ponerlos juntos, creerlos por fe, obedecerlos y entonces ver los resultados. Siéntese, me lo voy a ocupar más adelantito. No se me vayan a ir al baño, por ahí echar un cigarrito, ahí quédense. Pero es el cristiano que no entiende. Repito, puede estar expuesto a los mejores predicadores, puede estar expuesto puede bajar al apóstol Pablo a hablarle la Biblia, pero el problema, hermanos, es que oye, pero no entiende. Tenemos que entender, hermano, tenemos que asimilar que para que haya la prosperidad, el fruto, la bendición, una vida usada por Dios, necesitamos acomodar lo espiritual con lo espiritual. Puede escuchar la mejor presentación del Evangelio, pero si no entiende que Jesús murió en la cruz específicamente por él, para que él fuera liberado del infierno, y que Jesús resucitó, y que solamente para ser salvo hay que creer en él y hay que recibirle a él para ser salvo e ir al cielo y recibirle como nuestro Salvador único y suficiente, entonces sigue falta de entendimiento. Aún no ha sido salvo. No importa cuánta Biblia tenga, no importa cuánto conocimiento tenga, no importa cuánto tiempo esté en la iglesia, porque nadie puede ser salvo, y usted entiende eso, hermano. Nadie puede ser salvo si no conectamos o acomodamos las verdades bíblicas del Evangelio en su lugar. Pues solamente es el comienzo. ¿Con cuánta gente hablamos, hermano? ¿Con cuánta gente incrédula hablamos? Que vamos y les damos los conceptos y dicen, oh, eso yo lo sé, oh, eso yo lo sé, oh, eso yo lo sé. Y hermanos, vivimos en el hemisferio occidental, donde tenemos la bendición de poder solamente ayudar a la gente que ya tiene el concepto aquí, acomodar lo espiritual con lo espiritual. Y cuando acomodamos la realidad del pecado, la realidad de la condenación, la realidad de que Cristo murió, la realidad de que Él murió específicamente para salvarnos como un regalo de vida eterna, hermano, y lo aceptamos, entonces vienen los resultados de la vida eterna. Pero no tenemos que enseñarle a la gente los conceptos, ya los conocen, ya los han oído. Se los enseñaron en la primera comunión, se los han enseñado toda su vida, ya los tienen, saben que Jesús es Dios, saben que nació de una virgen, saben que murió en una cruz. Nosotros solamente venimos a ayudarles a acomodar esos principios uno otro, pero si no hay ese acomodo, escúcheme bien, esa persona no puede ser salva. Dice, pastor, eso aplica a los incrédulos. Bueno, hermano, yo creo que de la misma manera aplica a los cristianos que dicen ser cristianos. Carlos Spurgeon decía que la mitad de su congregación no era salva. Y podían estar en la iglesia, podían estar bien vestiditos, podían dar testimonio de que eran aparentemente cristianos, pero no habían acomodado los conceptos bíblicos en su lugar que los llevaban a la salvación. Hermano, y yo entiendo lo que usted está pensando. Sí, pastor, los incrédulos les predicamos y no entienden, pastor. Pero me escucha bien, esta verdad no solamente es para incrédulos, es también para creyentes. Este es el que cayó junto al camino y las aves se la comieron. Comieron la semilla. Y las aves representan, hermano, escuche bien, la capacidad poderosa que tiene el chamuco para robar la palabra. Y subestimamos muchas veces, hermano, el poder del diablo, que puede venir y arrebatar la palabra que Dios quiere implantar en nuestros corazones. No solamente en la vida del incrédulo, en la vida del creyente también. Y hermano, esto es viene uno y escucha el mensaje y escucha la verdad de Dios y escucha una tremenda exposición, y el pastor pone su corazón en el púlpito y el cristiano sale igual o peor que como entró.
Puede ser esa persona que siendo cristiano ya fue salvo, ya recibió a Cristo, ya entendió los conceptos de salvación, pero sigue fracasando en su matrimonio. Y después de conocer a Cristo sigue fracasando en su matrimonio. Y pasan los años y pasa el tiempo y sigue fracasando en su matrimonio. Te voy a decir por qué. Porque simplemente aún no ha entendido que debe de acomodar en su mente los principios bíblicos, ponerlos juntos, obedecerlos aunque no los entienda, aunque no esté de acuerdo, y entonces va a haber prosperidad en su matrimonio. ¿No entiende que debe de poner a un lado sus necesidades y poner en primer lugar las necesidades de su cónyuge? No entiende que ambos deben de morir a sí mismos para salvar su matrimonio. No entiende que debe de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su misma por ella, y que ella debe respetar al marido. Y han oído eso, pero no lo han acomodado. Hermano, la razón de nuestra ineficacia, la razón de nuestra infructividad, nuestra esterilidad espiritual, hermano, no se debe a que no conocemos, se debe a que no entendemos. No hemos acomodado esos principios en su lugar. Oyes, pero no entiendes. Te quejas de tu marido todo el tiempo y estás todo el tiempo refunfuñando y que el pastor es esto y pastor es lo otro y es un inútil, un panza de agua y de todo te quejas, pero no estás dispuesta, como dijo ayer el pastor Torres, no estás dispuesta a ayunar por tu marido, a pasar tiempo en oración y ayunos en lugar de criticar y dedicar ese tiempo que pones en criticar. Mejor orar por él y ayunar por él. Ya sabes que tienes que hacerlo, pero no lo entiendes. Y la familia sigue de mal en peor. Y el enemigo viene y arrebata la semilla que fue plantada. Y jamás podemos ver los frutos de la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas. Como mencioné, puede ser ese joven. Toda su vida en la iglesia. He escuchado que debe vivir en separación, que debe vivir en santidad, que debe vivir en consagración a Dios, que debe de orar por su futuro cónyuge cristiano, que debe de evitar esas amistades inconversas. Y oye esto, desde pequeño lo ha oído, pero no entiende. Y papás se sorprenden y dicen: yo no entiendo, pastor, ¿por qué? Mire, desde chiquito lo traíamos en la escuela dominical y mire ahora que salió que dice que es sodomita, que es homosexual. Y no entiendo por qué ahora él dice que es ateo. Y se sorprenden, se asombran de que de repente su hijo dio un vuelto de 180 grados, se apartó del Señor, negó la fe. Y hermano, la razón es simple: ha oído toda su vida, pero no ha entendido la palabra de Dios. Usted puede oír todo lo que quiera, el diablo le encanta que usted oiga, lo que a él le molesta es que usted entienda. Desde cunas vienen oyendo, y los he visto, pero no acomodan. En 18, 19 años donde tienen la presión de estar en la casa de Dios, donde tienen la presión de servir a Dios y se les anima el compromiso con Dios, pero no, él desea ser como el mundo, él desea las modas del mundo, él desea ser como los ídolos del deporte del mundo, las celebridades del mundo, está infatuado con lo que el mundo ofrece. Te voy a decir por qué razón: no porque no conoce, no porque no oye, simplemente porque no entiende. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por sus hijos? No para que oigan, pastor, que oiga, ojalá que oiga. No, él oye, no está sordo, oye. El problema es que no entiende. ¿Cuándo fue la última vez que oró que usted por ese entendimiento, por esa apertura de ojos, que él pudiera agarrar esos conceptos espirituales y que Dios de una u otra manera, a la buena o a la mala, lo haga acomodar eso, que lo conecte en su corazón, que ponga fe, práctica y obediencia, y entonces pueda ver la bendición? Puede ser ese creyente que oye acerca de dar. Amén. ¿Qué escuchas de dar? Escuchas de la bendición del dar. Se nos da principio tras principio tras principio. Se nos ha comprobado en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo, antes de la ley, después de la ley. Y se nos da el mandamiento de que debemos de dar con un corazón alegre. Y escuchamos los testimonios de otros que están siendo bendecidos y dan testimonio a la iglesia de cómo Dios prospera la familia y Dios prospera el negocio cuando empezaron a dar, pero siguen igual de agarrados. Yo no tengo que repetir los principios del dar, porque ya los oyeron, ya los conocen. El problema no es que no predicamos del diezmo, no predicamos de misiones, no, el problema es que tenemos una congregación que no acomoda las verdades bíblicas en su lugar. Y la razón por la que usted no diezma no es porque usted no oye del diezmo,
Ay, pastor, que estoy, no conozco. No, usted sabe del diezmo. El problema es que usted no ha decidido acomodar la obediencia con la fe a lo que Dios dice, y usted no puede ver la bendición. Y así me puedo ir de largo, hermano. El problema no es que no oímos, sí oímos, pero no entendemos. Se nos habla, hermano, tenemos iglesias ganadoras de almas, amén. Esta es una iglesia ganadora de almas. Mi iglesia es una iglesia ganadora de almas. Casi yo creo que todas las iglesias son ganadoras de almas. Hermano, se les predica a los hermanos, pero cuando es tiempo de ganar almas, no sale toda la iglesia. No es por la razón que no predicamos de ganar almas, es por la razón que tenemos un montón de cristianos negligentes que han oído que Dios dijo en cantidad de veces, en cada evangelio, en cada una de las cartas paulinas, nuestra responsabilidad de ir y predicar a toda criatura. No lo hacemos, no porque no oímos, sino porque no entendemos. No hemos acomodado lo espiritual a lo espiritual. Vemos al que oye, pero se deja gobernar por el desánimo y la cobardía. Vemos otro que oye, hay otro que oye. Si sigue leyendo el versículo 20, nota lo que dice. Este es el que fue sembrado en pedregales, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Este es el que oye, pero el enemigo va a usar la aflicción para desanimar el espíritu. Dice la Biblia, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Vemos uno que la recibe, dice la Biblia, con gozo. Amén, este es el tipo de cristianos que llegan a ser salvos y quieren que todo el mundo se entere, lo ponen en línea. Gloria a Dios, fui salvo, qué bendición, entregué mi vida a Cristo, ahora sí, y ponen y animan a familiares y amigos. Pero cuando viene la persecución, como llamarada de patate, se apagan. Y el problema es el terrible testimonio que dan al incrédulo. La blasfemia, hermano, que viene, el nombre de Cristo no viene de parte del incrédulo, viene de parte del cristiano, que recibe la palabra con gozo, pero viene la aflicción, la persecución, y después se aparta. Aflicción es opresión causada por algo, persecución es aflicción causada por alguien. Y vemos, hermano, que Cristo habla acerca de estos que cayeron en piedras. No pueden producir porque la piedra se calienta con el sol demasiado y no provee los nutrientes necesarios para que la semilla pueda germinar. Y como dije, hermano, es el cristiano que se emociona al recibir la palabra. Pero viene la persecución, viene la aflicción y tropieza. Es el gran defensor de la fe en los medios sociales. Hoy machitos, ¿verdad? Bien machitos, ¿verdad? En los medios sociales. Son buenos para criticar. Buenos para ser valientes y confrontacionales, con un gran celo cristiano, con una, según ellos, sana doctrina, y defienden la fe y la pena en el medio del pueblo, en los medios sociales. Pero, hermano, la verdad que tenemos un montón de cobardes que se esconden detrás de sus teléfonos. Porque a la hora de los cocolazos, son los primeros que se echan a correr, los primeros que renuncian. Este creyente superhéroe, yo les digo superhéroes. ¿Por qué? Ay, pastor, usted es un cristiano superhéroe. Ay, hermano, gracias por decirme. Sí, nada más se pone el disfraz de cristiano 2 horas el domingo y después se lo quita. Así como el Clark Kent, él andaba todos los días con su traje y nadie sabía que él era Superman. Pero por un par de horas rescataba al mundo. Se ponía su disfraz. ¿Alguien está conmigo? Ese cristiano superhéroe no está dispuesto a enfrentar lo confrontacional allá afuera. Y es la razón por la que muchos cristianos no ganan almas. Pastor, yo traigo el gozo por dentro. Yo no quiero, yo no creo eso de ir confrontacional. No, hay un montón de cobardes que son exactamente ese tipo de creyentes que están dispuestos a decir amén y hacer gran escándalo en la iglesia, pero cuando se demanda pararse por Dios allá afuera, no se paran por Dios. Padres alcahuetes. Yo tengo un montón de padres, los años, hermano, los años dan experiencia. Yo tengo un montón de padres que cuando estaban los morritos chiquitos, ¿verdad? Cuando el changuito estaba pequeño, puro amén, amén, pastor, predique duro acerca de eso, amén, amén, amén. Pero ya que se convierte ese changuito en gorilón, amén.
Ya no escucho muchos amenes porque ahora tienen que buscar al muchacho que no les eche un side eye, ¿verdad? Y ¿qué traes? Cálmate. Madres alcahuetas. Están dispuestas, hermano, y muestran, ¿verdad? Llegan a la iglesia muy espirituales con su Biblia y bien arregladitas y llegan a cantar en el coro y uno las ve y dice, qué tremenda hermana, mira qué tremenda cristiana es, pero es alcahueta en la casa. No está dispuesta a pararse por Dios ni a vivir bajo los principios de Dios en el hogar, porque su bebito de 35 años se le va a enojar y se le va a ir de la casa. Amén. Y sí, te estoy hablando a ti, mamá. Se te nota en la cara que te es para ti esto. ¿No te está gustando? Madre alcahuetas. Y más el cliente que oye, pero no entiende porque no quieren, no entiende porque viene aflicción y viene la persecución y no, pastor, yo no quiero eso, y se aparta. Este es el cristiano que no entiende, hermano. Oye, pero no entiende que vivimos en un mundo imperfecto. Y tenemos un montón de cristianos, hermano, que tienen como un sentido de derecho. Como que, no sé, algunos de ustedes piensan que cuando ya me volví cristiano, ahora sí, Dios, nada malo me va a pasar. Porque ya te entregué mi vida a ti, ahora tú no tienes que permitir que nada malo pase en mi vida. Y cuando algo malo viene, porque la Biblia dice, hermano, que aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Y cuando la Biblia nos enseña la vez extra de la palabra de Dios, y hermano, cuando la aflicción viene, se amargan contra Dios. Porque no entendemos, hermano, que vivimos en un mundo imperfecto. Y hermano, esto está claro. Y cristianos que viven en ese sentido de derecho, de seguridad. Yo estoy exento de todo mal. No, hermano, la palabra de Dios, que la palabra nos enseña claramente que va a venir aflicción y persecución sobre nosotros. ¿Usted sabe por qué se llenan las iglesias de pare de sufrir? Es porque nadie quiere sufrir. ¿Usted quiere sufrir? Y se llenan estadios de pare de sufrir, pare de sufrir. Pues nadie quiere sufrir, yo entiendo. Tenemos un montón de cristianos viviendo en un sentido de derecho, donde demandan seguridad. Porque ya Dios los salvó. Creen que van a vivir libres de pruebas y libres de ofensas. Y creen que en la iglesia, todo el mundo es perfecto en la iglesia. Y nadie debe de fallar en la iglesia. Y cuando alguien le falla, y cuando alguien le es tropiezo, cuando alguien le ofende, se amarga y se aparta. Y pastor, eso es para los nuevos. No, hermano, no es para los nuevos. Yo tengo cristianos de 10, 15 años, 20 años de ser salvos que aún están, hermanos, están amargados por algo que alguien les hizo en la iglesia. No pueden hablar con la hermana, no puede hablar con dicha hermana porque sigue amargada con ella por algo que pasó. Y dejan de servir, dejan de hacer lo que Dios les ha mandado a hacer. Y vemos ese apartamiento, hermano querido. Como dice la Biblia, comienzan bien, pero el enemigo trae pruebas. ¿Y sabe cuándo trae pruebas el enemigo, hermano? Al momento de recibir la palabra. Es lo que dice la Biblia. El momento el momento que quiere arrebatarla, y en ese momento quiere hacerla infructuosa, y dice la Biblia, al momento la recibe con gozo, pero al momento también el enemigo va a desear afligirlo. Y vemos ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios. Hermano, yo no sé qué va a pasar en los siguientes años que vienen. Pero como van las cosas, hermano, mire, me temo que muchos cristianos estamos acostumbrados a las libertades que gozamos en el hemisferio occidental. Y no consideramos que la mayor parte del mundo está bajo constante persecución por su fe. Y me temo que no estaremos preparados, escúcheme bien. Ahorita sí que muy cristiano y que mucho amén y que mucha fidelidad, pero no estamos preparándonos, hermano, emocional, espiritualmente. No estamos preparados para reconocer que tarde o temprano puede venir persecución en este país. Y aquí se nos advierte la palabra, hermano, que va a venir. Es probable que venga la aflicción y persecución. Tenemos que estar preparados. El problema es que oímos, pero no entendemos. El siguiente verdad es el que oye, pero es engañado por el mundo y las riquezas. Este fue el que dice la Biblia, el versículo 22, vaya rápidamente. Este fue el sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Los espinos impiden la entrada del sol, roban los nutrientes que la semilla necesita. Y sin el sol la semilla puede salir, pero no recibe fotosíntesis y no puede crecer y vivir y se ahoga, se muere.
¿Y qué es lo que dice la Biblia que ahoga la palabra, hermano? Cristo dice aquí, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. No está diciendo que es pecado tener riquezas. El problema es ser engañados por las riquezas. A lo largo de toda la Biblia vemos que Él bendijo a muchos ricos. La única persona que es llamada amigo de Dios era un hombre con mucho dinero. La única persona a la cual Dios presume en el cielo delante de sus ángeles era alguien con mucho dinero. Así que no malentienda. El problema es que no entendemos o conectamos el propósito de nuestras riquezas. Ese es el problema. No de que somos ricos, no de que tenemos de más. Y por cierto, dice, pastor, sí, eso, aquí hay unos cuantos ricos, predíqueles. No, aquí todos somos ricos. Todos somos ricos. Sí, en la fe, pastor. No, en billetes. Si usted gana más de $25,000 al año, y si hacemos cuentas, es lo que usted gana de puras estampillas, de puro welfare que le saca el gobierno. Aquí no. Si usted gana más de $25,000, hermano, déjame decirle, hermano, usted está dentro del 4% más rico del mundo. Usted es top. Usted está dentro del jet set del 2030 del mundo, de los más ricos. Aquí no me venga, no me ponga esa cara, como está como incrédulo. El problema, hermano, es que oímos pero no entendemos el plan de Dios para nuestras riquezas. Porque el plan del Satanás también él tiene un plan también y quiere aplicarlo en nuestras vidas. Y la Biblia dice, hermano, mire 1 Timoteo 6:17, aquí nos dice la Biblia, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Él nos da las cosas para que las disfrutemos, pero también nos da las cosas para ¿qué? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermano, quiere que la iglesia, hermano, sea abundante en buenas obras, rica y generosa. Y la razón por que nuestros ministerios de misiones están en pañales, en la mayoría de las iglesias que yo conozco, bautistas independientes en América, el ministerio de misiones está en pañales. Te voy a decir por qué. Porque oímos acerca de dar a misiones, pero no entendemos el propósito de Dios para nuestras riquezas. Y puedo seguir con eso, hermano. El enemigo tiene otro plan, y es el usar el afán y la prosperidad y el engaño de las riquezas para ahogar la palabra de Dios. Y van de la mano. El afán de este siglo con el engaño de las riquezas van de la mano. Y hermano, de todas las ilustraciones donde la semilla, o los lugares donde la semilla cayó, nos podemos identificar más aquí que nada con este tipo de terreno. La mayoría de cristianos en Estados Unidos están aquí en este tipo de terreno. Tenemos un montón de cristianos afanados por las riquezas que podemos lograr en esta tierra, lo que podemos dejar. Y nuestra mente vive perturbada por lo que podremos hacer y que tenemos que hacer en esta vida para no preocuparnos del mañana. Hermano, nuestro pueblo están construyendo como locos en nuestro pueblo. Amazon acaba de comprar un terreno y construyeron un warehouse, que es el warehouse más grande del noroeste. Inmenso, hermano. Y así como empezó Amazon a hacer su plan, ya los developers estaban poniendo cientos de casas, cientos de apartamentos, por todos lados. Pero es interesante ver ya la mayoría de esas casas, antes de que las acaben de pintar, hermano, ya vive gente ahí. Ya la compraron. Yo tengo cristianos en mi iglesia afanados que viven en un apartamento. ¿Y por qué vivimos en un apartamento si hay casas? Y ahora están endeudados con una casa. Ahora no malentiendo, no tiene malo tener una casa. El problema es el afán de tener una casa. Escuche, sigue conmigo. $480,000 una casa que parece palomar. El interés altísimo. Hermano, tengo hermanos en mi iglesia que no tienen ni siquiera para comer. Es el problema. Y mira, es interesante cuando manejo por esas nuevas colonias. Es interesante, hermano,
Que no nomás papá y mamá tienen casa nueva. También tenemos carro nuevo, porque ¿cómo vamos a llegar con la carcacha vieja que llegamos al... También se fueron al dealer. Porque ¿cómo es posible que lleguemos a casa nueva, viejo, y no haya carro nuevo? Esa camioneta vieja ya déjala y cómprate una 2024, ¿verdad? Y llegan ahí, métele. Y ahí los vemos con sus camionetotas y sus rines 25, ¿verdad? Y presumiendo, y ves carros nuevos. Porque no puede ser que el vecino tenga un mejor carro que el nuestro. Oye, el vecino de pronto sale con su John Deere y es un pastito del tamaño del púlpito, hermano. Ven el patio. El patio es del tamaño del púlpito. Pero se compran a John Deere para podar. Y de repente te asomaste ahí y ves que tú traes tu podadorcita chiquita y ves que el vecino trae su John Deere. Oye, ¿cómo usted va a tener una John Deere? Yo tengo que tener, él tiene la L250, yo tengo que tener la L350. Y ese afán nos está arruinando, hermano, porque al tiempo de dar, al tiempo de sacrificar, al tiempo de dar la obra de Dios, no nos alcanza. Y la excusa es no tenemos. No, el problema es que oyes, pero no entiendes. Estás lleno de deudas y ese afán no te deja dormir, te trae ahí inactivo, dice la Biblia, ahogado. La palabra está ahogada por tu afán. El afán de este siglo. ¿Sabía usted? Esto es increíble, hermano. Y yo me quedé asombrado por varios minutos. Me quedé ahí nomás sentado pensando esto. Cuando escuché que se hizo una encuesta con miles de jóvenes que salen de high school en América y les preguntaron qué es lo que quieren ser cuando salgan de high school. La encuesta dice que el 98% de jóvenes aspiran a ser social media influencers. 98%, hermano, 98 jóvenes de 100 que salen de high school en América. Esto no lo encontré en un artículo cristiano que ya sabes que luego le exageran. No, estaba en las noticias. En las noticias seculares, mundanas, hermano. Ahí estaba diciendo 98 quieren ser influencers. Quieren ser tiktokeros, youtuberos. El afán de este siglo ahoga la palabra y los institutos bíblicos están vacíos. Cuando Dios sigue hablando y Dios sigue llamando, y tú sabes, joven, has oído lo que se te ha enseñado, Dios te está llamando. Pero no entiendes. Por el afán de este siglo desechamos el llamamiento precioso de Dios de ir al campo misionero, de ir a esa ciudad que necesita el evangelio. Y hermano, por un lado el campo misionero vacío y los hospitales psiquiátricos llenos por un montón de deprimidos suicidas que no pueden ser tiktokeros, no pueden ser influencers. 3 de cada 5 jovencitas sufren y sufrieron síntomas de depresión el año pasado. 3 de 5. El afán de este siglo. Y el engaño en las riquezas. Y termino con finalmente tenemos al que oye y entiende. Ahí es donde quiero que lleguemos todos. Ya voy a terminar, ya acabé de poner lo que dice el versículo 23. Ahí es donde quiero que lleguemos todos, hermano. Antes de que continúe la conferencia, que podamos llegar a esta realidad y a la importancia de este concepto. El que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué crees que pasa? Da fruto. Y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Aquí no está hablando de cantidad, está hablando al máximo de su capacidad. Donde quiera que usted esté, en el área que usted esté, algunos van a producir más, otros menos, pero una cosa Dios quiere, que usted y yo produzcamos al máximo de nuestra capacidad. Sea 60, sea 100, sea 30 por uno. Por la gracia de Dios hay semilla que cae en buena tierra aún. Note que el enemigo no tiene potestad sobre él ni recursos para destruirlo. Porque se caracteriza este hombre de oír e inmediatamente entender. Acomodó lo espiritual a lo espiritual. Obedeció y esperó en Dios por fe y obediencia, como enseñamos en la ilustración. Resultados divinos, querido hermano. Y es lo que pasa, hermano, en la vida del creyente que oye y entiende la palabra.
Puede ser que su matrimonio esté desmoronándose y puede ser que el matrimonio no esté en buenas condiciones, pero ambos deciden amarse, ambos deciden amar como Cristo, perdonarse, escucharse, soportarse y se comprometen con los principios de la fe y empieza ese matrimonio, te aseguro, a producir fruto. Cristiano que produce un testimonio de luz dentro de la iglesia y decide agarrar ese denuedo del cual habla la Biblia, donde los cristianos iban al templo a predicar en la boca del lobo, justo ahí, a predicar donde condenaron a Jesús y predicaban ahí porque había denuedo. Y ahora este cristiano se llena de denuedo y dice: voy a salir allá afuera y voy a hacer luz también, y empieza a producir fruto. Ese cristiano que produce y da la obra de Dios, porque ahora sabe, ha oído, pero no entiende que ahí está la bendición. Más bienaventurado es dar que recibir. Y está ese cristiano que se llena del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahora otros vienen y se nutren de él. Deja de ser una lacra, una lapa, porque ahora ha sido alguien que ha oído, pero también entendido. Y produce, y produce, y produce. Cristiano que escucha, joven, oye la voz de Jehová como Samuel, pero ya no va con Elí. ¿Y has luchado, batallado con eso, cristiano, joven, o quien te esté llamando? Mira, nadie te tiene que convencer de un llamamiento. Nadie te tiene que convencer de un llamamiento. Tú sabes que estás siendo llamado. Yo sabía, a mí nadie me tuvo que convencer. ¿Estás convencido que has sido llamado? Yo sabía que estaba siendo llamado. Pero regresaba a buscar a Elí. Regresaba a buscar a Elí. Hasta que entendí que no es Elí. Es: habla que tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque lo que me digas que vaya a hacer, eso normal lo voy a hacer, lo voy a recibir, lo voy a entender y lo voy a obedecer a toda mi capacidad. Hermano, decida entender. Decida hoy tomar una decisión: voy a entender lo que Dios me quiere decir a mí. Acomode esos principios que Dios quiere recordarnos, hermano. Muchas veces no quiere enseñarnos los principios. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. El problema es que es una conferencia más. Decida, hermano, entender esos principios y acomodarlos. Y no solamente acomodarlos y tenerlos ahí guardados nada más, no, ahora decir: ahora que los acomodé, lo que tengo que hacer es con fe llevarlos a una obediencia práctica, para entonces poder producir fruto. Padre, bendice tu palabra.